construye hacen que la electricidad estática del cuerpo, de las manos, los echen a perder, o sea, internamente los destruyen, los queman, por decir así. Es obvio decir que no se va a notar, no va a salir humo, fuego, se va a calentar en exceso, no, pues simplemente no va a funcionar. Así de simple. Para poderlos manipular entonces, porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo los agarro? ¿Cómo los tomo? ¿Los coloco? ¿Los inserto en el proto, en una tabla fenólica sin echarlos a perder? Bueno, para eso existen unas pulseras como extensibles de reloj que se ponen aquí en la muñeca y tienen un cable. Ese cable trae un caimán que se debe de sujetar a una parte donde exista tierra física. ¿Qué es una tierra física? Bueno, pues es una conexión que se hace en las instalaciones eléctricas para asegurar que los aparatos que se conecten a la red eléctrica, cuando tengan un corto, un problema, no generen, esa descarga se vaya hacia tierra y no genere otro problema mayor. Por ejemplo, en equipo médico, como este equipo que se conecta a las personas, deben tener tierra física y esa conexión de tierra física para que en caso de que algo suceda con el aparato no electrocute a la persona que está monitoreando o cuidando. Entonces, con esa pulserita, yo me conecto a tierra y entonces la electricidad estática de mi cuerpo se va a tierra y entonces ya puedo tocar los circuitos sin el temor a echarlos a perder. Bueno, ya mencioné para qué sirven las letritas o qué más o menos qué uso tienen. Ahora nos vamos a seguir pues buscando nuestras componentes. Voy a escribir la palabra button porque no es más fácil que andarlo buscando. También voy a poner, voy a pedir pues resistencias. Acuérdense que normalmente son un elemento que siempre vamos a usar. Aquí las que convienen de momento porque es más fácil es la genérica, no porque no podamos escoger algún tipo de los otros grupos. Entonces, pues tenemos nuestra resistencia. También voy a necesitar LEDs. Entonces me voy a la parte de optoelectrónicos y en optoelectrónicos escojo LEDs. Decía que por la versión que yo bajé, que es, pues no es tan reciente, es la versión 8, y creo que se pueden bajar versiones hasta de Proteus de 8.6, 8.7, pero bueno, pues esta es la que me resultó funcional, porque a veces hay otra versión que logré bajar la 6, pero esa era condicionada a versión de prueba. Y una versión de prueba les permite hacer muchas cosas, pero no les permite salvar sus archivos o imprimir. Y esta sí me permite. Entonces, aunque no trabajo con lo último, que para el caso no lo requiero, o sea, todo lo que vamos a ver con esta versión me es más que suficiente, me alcanza. Entonces, pues no tiene caso de momento para mí trabajar con otra versión más actual. Bueno, pues entonces, con esto, pues vamos a construir nuestro circuito. Entonces, empezamos por decir que yo necesito un 74. Aquí está. Vean, es un flip-flop D, tengo mi entrada D, mi entrada de reloj, las entradas asíncronas y las salidas Q, Q complemento. Acuérdense, este circuito lo que hace es que lo que está aquí va a pasar a la salida, ¿cuándo? Cuando ocurre un pulso de reloj. El pulso de reloj aquí debe ser de 0 a 1, porque vean, no hay bolita afuera. Al haber la bolita sería de 1 a 0, al no haber bolita es de 0 a 1. ¿Queda claro eso? Bueno, entonces yo necesito, que bueno, hasta ahorita me acordé, un circuito de contrarrebotes
que aunque aquí funcionaría sin eso, porque el Proteus idealiza muchas cosas, pero que en la realidad no sucedería igual, entonces mejor nos acostumbramos a que debe de ser o que debe de llevar un circuito contra rebotes. Para eso uso la compuerta Nan Smith Trigger, la cargo. También voy a necesitar un capacitor, entonces cargo capacitores también de los genéricos, diferencia. Perdón, ¿alguien dijo algo? Hay dos tipos a veces que puedo requerir, el capacitor que no tiene polaridad y el electrolítico que sí la tiene. Bueno, vamos a cargar los dos por cualquier cosa. Y entonces ahora sí voy a construir mi circuito contra rebotes. Entonces escojo la compuerta, la 132, interconecto sus terminales a un mismo punto para que actúe como un inversor. Le pongo una resistencia. Bueno, vamos a tener que hacer algo. Recorremos todo hacia un poquito más hacia adentro para que no nos quede tan a la orilla, tan forzado el circuito. Y después movemos estas dos componentes para que no queden tan pegadas. Bueno, ahí está. Decía que ahora necesito dos resistencias de un K. Entonces lo que hago, bueno, pues es modifico esta, la copio, y la finalidad era que ya me saliera de un K. Entonces ahora yo necesito girarla. Giro esta, porque estaba en este sentido, al menos así va en el diagrama. Después le tenemos que poner nuestro interruptor, pero lo necesito vertical, entonces lo giro con la flecha de abajo porque quiero el botón hacia afuera. Entonces interconecto, interconecto, interconecto. Necesito un capacitor electrolítico. Normalmente las rayas son tierra, entonces, o sea, negativo. Voy a ponerlo aquí, lo conecto, le doy su valor, que deben ser 33 microfaradios. A veces han preguntado que si pueden cambiar los valores de resistencia y capacitores que doy. No se deben de cambiar. De que pueden, pueden, pero de que deben, no. Entonces, le pongo su fuente. En algunos casos, como con puertas, estos tipos de circuitos, el Proteus ya presupone que polariza los integrados. O sea, no tengo que hacerlo yo, pero hay circuitos en donde sí me va a pedir que yo haga la conexión. Bueno, pues aquí estamos conectándole tierra a nuestro interruptor y a nuestro capacitor. Ahora, normalmente yo acostumbro a poner una resistencia y un LED para poder visualizar que está funcionando el circuito contra rebotes, o sea que proporciona el pulso, y eso lo voy a verificar con el LED cuando enciende el LED. Entonces, ahora, pues vamos a ponerle tierra, que podría conectarme a la tierra de acá. O sea, no necesariamente tengo que poner muchas tierras, o sea, simplemente con que me conecta a esta tierra que ya está ahí, sería suficiente. Ahora hay que cambiar el valor del,
la resiste, ay no, perdón, aquí no es de 1K, es de 220. Bueno, pues entonces, antes de otra cosa, voy a probar a ver si mi circuito contra rebotes está funcionando. Ahí está, cuando aparecen los puntitos, bueno, los cuadritos, el rojo es positivo, el azul es tierra, o esto es un 1, esto es un 0. Bueno, pues a ver, si yo aprieto el botón, mi LED debe de encender. Está encendiendo. Bueno, pues cada vez que yo haga esto, si me conecto en esta parte, vamos a apagar, perdón, para seguir armando el circuito hay que apagar siempre la simulación. Me conecto y ahí ya voy a preparar el pulso de reloj. Pero yo también necesito un medio a través del cual yo a D le mande ceros o unos para simular que voy a recorrer un 0 o que voy a recorrer un 1. Para eso entonces yo tengo que hacer uso de los circuitos de transición. Entonces armo rápidamente un circuito de transición, me voy a las componentes para que me dé mi lista de componentes, pongo el botón, le pongo su conexión de voltaje, que puede ser de la misma que ya tengo acá abajo, o sea, no tiene que ponerse fuentes y tierras por todos lados, o sea, pueden hacerme una y derivar, pero a veces es para separar y ver más fácilmente las conexiones. Después me voy a las componentes de nuevo, escojo resistencias, las pongo vertical y voy a poner dos. Una aquí, la otra al lado. Y voy a poner un LED amarillo en este caso ahora. No importa, no es tan importante qué color. Y lo que importa es la polaridad, vean, que debe de cumplir. Que el positivo va a la resistencia, el negativo va a tierra. Entonces interconecto, cambio los valores de las resistencias, que pude haber copiado la que ya tenía de 1K y la de 220 para ahorrarme este paso, pero bueno, no es muy gravoso hacer esto. Entonces, pues hago mi interconecto, porque esto va a ir a dar a tierra. Entonces, escojo ground, pongo la tierra, y ahí está. Bueno, pues a veces es conveniente mover mis componentes para tener comodidad en las conexiones. Entonces, por eso voy a mover ligeramente esto para que pueda yo conectar mi circuito de transición a la entrada de. ¿Para qué me va a servir esto? Acuérdense, yo necesito definir un dato en D, que es el que se va a recorrer. Entonces, así de simple pudiera resultar y entonces ya está listo mi circuito. No, me falta poner indicadores. Normalmente el único indicador que voy a poner ahorita es en Q. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque quiero mostrar que se recorre un dato y no me interesa, simplemente sé que en Q complemento va a ser lo contrario. No es necesario agregarlo ahorita. Entonces, pues tengo que poner una resistencia, me voy a componentes, escojo resistencia, la pongo en sentido vertical, pero ahora la voy a poner aquí hacia arriba. Le voy a dar un valor de 220 ohms. Le digo OK y voy a escoger un LED verde. Entonces, ahora lo giramos con el de arriba para que el negativo nos quede aquí. O bueno, déjenme ver cómo me sería más conveniente. Al revés. Voy a girar esto
¿Por qué razón? Porque lo voy a poner hacia arriba y entonces de este lado le voy a agregar una tierrita. Son formas de conexión simplemente de lo que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a activar, perdón, tengo que anular, perdón, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, tengo que anular el funcionamiento de S y R porque no se van a usar. Entonces, la bolita me indica que se activan por cero, entonces lo que les tengo que poner es un 1, esto es conectar al voltaje positivo. Bueno, pues entonces puedo agregar directamente una fuentecita o me puedo conectar de las que ya están. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a conectar una con la otra para que con una sola fuente no ponerle una a cada una. Bueno, pues, espero. De hecho, podemos mover ligeramente esto hacia arriba porque más adelante voy a tener que cruzar y para no usar tantas fuentes, que es lo que no quería que pasara. Bueno, ahí está ya. Una vez que ya tengo todo listo, bueno, pues entonces activo la simulación. Acuérdense que a veces voy a estar viendo esto porque es un problema, un defecto de Proteus que bajamos de a gratis. Y bueno, pues entonces nos va a modificar a veces colores o nos va a cambiar algunas cosas, pero se puede arreglar nada más. Se agranda y se vuelve a hacer pequeño. Bueno, pues entonces aquí, fíjense bien, yo lo que tengo ahorita en la entrada D es un 0, el cuadrito azul no lo indica. Bueno, pues entonces, para que se note algo, yo voy a mandar un 1. Esto es ahora en D, al ver un cuadrito rojo, estoy mandando un 1. Pero ese 1 no va a pasar a la salida porque aquí seguimos teniendo 0, con el cuadrito azul no lo indica. Pero cuando yo dé el pulso de reloj, y esos pulsos de reloj, yo no tengo que sostener el interruptor, nomás es apretar y soltar. Cuando yo apriete y suelte, ¿qué va a pasar? Pues ese 1, ¿a dónde pasó? A la salida. Bueno, pues entonces ahora, para que se note la diferencia, no voy a mandar un 1. Ahora voy a mandar un 0, pongo un 0 en D, y hasta que no, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Y hasta que no ocurra el pulso de reloj, es cuando entonces este 0 va a pasar a la salida. Y entonces aquí podemos ver qué ocurre. Pero esto, para hacerlo más interesante, vamos a hacer algo. Voy a apagar mi simulación. Y ahora vean lo que voy a hacer. Voy a copiar todo esto. Y entonces, vamos a deshacer porque esto no me gusta. Se movió. Ahí, vamos a ver otra vez. Por facilidad, voy a quitarle el letrero para que me permita acercarme. Entonces voy a propiedades y le borro esta parte. Sigue siendo un LED verde, pero no va a salir el letrero. Bueno, entonces ahora sí,
copio todo esto que ya había hecho y me desplazo. Y lo voy a copiar más de una vez, obviamente. Bueno, ¿qué es lo que hice? Copié mi circuito, mi flip-flop D con todo y su resistencia y LED, porque lo que voy a hacer ahora, fíjense bien, es mi señal de reloj, la voy a conectar a todos los relojes. Esto es porque es un circuito síncrono. Síncrono es que todos los flip-flops deben actuar a la vez. Bueno, ya conecté mi señal de reloj, pero ahora fíjense bien, la salida de mi primer flip-flop debe de conectarse a la entrada del siguiente flip-flop y así sucesivamente con todos los demás. De tal manera a que vamos a poder observar el corrimiento de un dato a lo largo de estos flip-flops. A este tipo de corrimiento se le conoce como entrada serie, salida serie. Entra un dato a la vez y se va recorriendo. A ver, ¿sí me están escuchando? Sí, pero ¿por qué? Sí se ve lo que estoy haciendo y sí me están escuchando. Bueno, entonces aquí viene otra parte importante. Ahora, fíjense bien, activo mi simulación y voy a poner un 1 en la entrada D. Con el primer pulso de reloj, este 1 va a pasar aquí, a la salida del primer flip-flop, pero también va a ser parte de la entrada del siguiente. Y entonces, como hasta antes del pulso no tenía este 1, sino este 0 se recorre acá, este 0 se recorre acá, este 0 se recorre acá. Entonces, vean lo que va a pasar con cada pulso. En el primer pulso, mi dato pasó a esta salida. Ahora, en el siguiente pulso, como ahora hay un 1 aquí en esta entrada y un 1 acá en esta otra entrada, este 1 va a pasar para acá, pero el nuevo 1 va a entrar aquí y entonces ya voy a tener dos 1 se recorrer. Si yo sigo dando pulsos, pues como todos actúan a la vez, este flip-flop ahora tiene un 1, un 1, un 1. Si doy otro pulso de reloj, aquí también va a haber 1. Ahora, si yo doy otro pulso de reloj, pues entonces estos tres se recorren en la siguiente salida y este entra en la primera salida. Entonces, tengo los cuatro. Pero vamos a suponer que ahora yo decido meter un 0. Y vean qué va a pasar. Cuando dé el pulso de reloj, el último 1 se perdió, se va, porque no hay a dónde colocarlo. Pero ahora vuelvo a meter un 1, porque lo que quiero que vean es que el dato que se va recorriendo y que se note es este 0. Los demás también se recorren, pero aquí si yo sigo mandando a unos, ahora vean, el 0 pasó a la siguiente y el 1 entró a la anterior y así, hasta que se pierde.
¿Alguna duda, pregunta sobre este circuito? No, profe, no hay duda. Bueno, entonces, con esto ustedes ya están viendo aquí uno de los modelos que hay para un registro de corrimiento. Entrada serie, salida serie. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, les voy a mostrar ahora otro registro de corrimiento que nos va a complementar nuestras ideas o conocimientos. Entonces, para esto, déjenme salvar este. Y vamos a abrir uno que ese sí ya lo tengo hecho. Bueno, eso espero. Aquí está. Bueno, este circuito se conoce como registro de corrimiento universal de 4 bits. ¿Qué significa que sea de 4 bits? Bueno, pues que cuando mueve datos en paralelo, pues que entran 4 datos y salen 4 datos, por eso es que se le manifiesta que es de 4 bits. Bueno, lo importante o lo interesante de este circuito es que para hacerlo funcionar, yo tengo que entender cómo es que este circuito integrado, que es el registro de corrimiento, hace la función de recorrer datos. Ahí lo voy a poner en grande para que ustedes vean que el circuito consta de las terminales de 0, de 1, de 2, de 3, que son las entradas. La D normalmente es de dato en inglés. La Q es la salida. Y tenemos que hay 4 salidas, Q0, Q1, Q2, Q3. Tenemos también que tiene una serie de terminales que nos permiten manejar este circuito o darle ciertas características. Bueno, SR y SL son entradas de datos en serie. D0, D1, D2 y D3 son entradas de datos, pero en paralelo. Y CLK es la entrada de reloj, la que sincroniza en qué momento ocurre algún evento. MR es borrado, porque cuando yo quiero iniciar el funcionamiento, a veces necesito borrar, y el borrado lo voy a conseguir. Aquí en la bolita me indica que se borra con 0. Entonces, yo tengo que mandar un 0 cuando quiero borrar y mantenerlo en 1 si no quiero borrar. Si no, si le dejo un 0, pues no puedo hacer nada porque siempre estaría borrando y no me permite hacer nada. Ahora, ese 1 y ese 0 nos permiten desarrollar las distintas funciones que tiene este circuito. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que con esto, poniendo 0 o 1, o combinación de 0 y 1, yo puedo determinar qué quiero. Si lo que quiero es un corrimiento en paralelo, entonces estos datos van a pasar así como están hacia las salidas. Y en ese orden. D0 es el menor peso, Q0 es el menor peso también, Q3 es el mayor peso, D3 es el mayor peso. Por lo que entonces, si yo hago un corrimiento en paralelo, lo que está en las entradas, en D0, pasará a Q0, lo que hay en D1 a Q1, lo que hay en Q2, digo en D2 a Q2, lo que hay en D3 a Q3. Bueno,
Y no va a funcionar entonces SR y SL porque esas son para datos en serie, entran en serie. Bueno, ¿por qué R y L? Bueno, pues porque es corrimiento a la derecha, corrimiento a la izquierda. O sea, recorre datos a la derecha, significa que viene de la izquierda hacia la derecha y cuando es corrimiento a la izquierda es de la izquierda hacia la derecha. Bueno, ahorita lo veremos. Terminal de reloj. ¿En qué momento ocurren los pulsos de reloj? Borrado. Y las terminales que determinan eso. Bueno, vamos a plantearnos qué es lo que agregué o conecté aquí. ¿Para qué quiero este deep switch? Bueno, pues porque es la manera en que yo puedo colocar unos y ceros en las distintas terminales de D0 a D3. Para que esto funcione, porque esta conexión que hice con el deep switch es la misma que pongo en los circuitos de transición, ¿cuál es la diferencia de usar un deep switch? Bueno, pues que compacto más el circuito sin tener que poner tantos interruptores y tantas resistencias. Pero como aún así, cada switch del deep switch debe llevar una resistencia, me valgo de esta resistencia que nos va a proporcionar una ventaja. Esto es un paquete de resistencias. Esto es un dispositivo que ustedes compran en donde trae varias resistencias en una sola empaque y cada terminal una de las resistencias y esta es la tierra general para todo. Entonces esto me ahorra poner todas las resistencias que aquí estoy marcando, que de las 7 estoy usando 6. Bueno, ¿por qué 6? Tengo 4 datos y para poder variar el valor de S0 y S1, de mandarle un 0 o mandarle un 1. ¿Con qué controlo lo que mando? Con estos interruptores. Así, estarían en 1, así, estarían en 0. Bueno, pues voy a poner el 1, 1 en ese 0 para que ustedes puedan ver lo que va a ocurrir. Y voy a poner como datos 1, 0, 1, 1, 0. Y acá entonces los dos de en medio, cuando yo dé el pulso del reloj, deben de encender y estos deben apagarse porque es lo que estoy mandando. Vean que en D0 estoy mandando un 0, en D3 estoy mandando un 0 y en D1 y en D2 estoy mandando 1 por los cuadritos que me indican que ahí hay un 1, el 0, 0. Pero nada va a ocurrir hasta que no mande el pulso de reloj con esto, con mi circuito contra relojes, porque así deben alimentarse las terminales de reloj. Bueno, pues entonces ya está listo todo, doy mi pulso de reloj y vean, encendieron ¿quiénes? Los dos en medio, porque está en el modo paralelo. Entonces, cuando está en 1, 1, está en modo paralelo. Ahora, fíjense bien lo que va a pasar. Si yo ahorita en ese 0 y en ese 1 los pongo a ceros, entra a un modo de memorización. Este circuito maneja dos formas de memorización, pero una de ellas es cuando ese 0 y ese 1 están en memorización. ¿Qué es memorización? Pues con que yo dé pulsos de reloj, esto no va a cambiar, se va a quedar ahí. Entonces probamos y vemos, mando un pulso de reloj, mando otro pulso de reloj, mando otro pulso, y mis salidas no cambian. ¿Por qué? Porque en el modo escogí que fuera memorización. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues entonces ahora voy a escoger uno de los modos donde es
0, 1. Entonces vean que ese 0 está en 0, ese 1 está en 1. Esto significa que activé uno de los modos seriales. Entonces, ¿qué sucede? Con este SR o SL, aquí a esas cualquiera de las dos entradas puedo mandar ceros o unos. Voy a mandar ahorita ceros. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en nuestro circuito cuando demos pulsos de reloj. Pero no, hay que ver los 4 LEDs para que vean. Doy el primer pulso de reloj. Vean qué sucedió. Doy otro pulso de reloj. Doy otro pulso de reloj. Y fueron entrando ceros. ¿Por dónde? Por la izquierda. Entonces, eso quiere decir que activé ese modo. Ahora, vamos a decir que quiero poner un 1 para que vayan viendo. Vamos a ver. Si yo doy pulsos de reloj, se supone que ahora deben encender los LEDs. Ahí está, encendió uno, encendió el otro, encendió el otro, encendió el otro. Lo interesante de entender aquí es que los datos entraron en forma figurada por la izquierda, en referencia a cómo están los LEDs. Si ahora mando ceros por la entrada SN, porque está activo este modo, la entrada serial izquierda, vean qué va a pasar. A pulso de reloj, ahora va a entrar un 0. Si yo cambio ahora aquí en el modo S0 y entonces ahora activo la entrada serial derecha, si mando un 1, ahora los datos tienen que entrar por la derecha, por este lado. Y entonces vean que a cada punto del reloj ahora entra un dato por la derecha y se recorre hacia la izquierda. Ahora en lugar de mandarle unos, les voy a mandar ceros y voy a seguir mandando pulsos de reloj y ahora